bienvenidos a la entrevista del día en Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con la doctora en química Isabel Pizarro, científica de la Universidad de Antofagasta y que por más de 20 años ha estado justamente dedicada a diversas investigaciones, reconocida además a nivel mundial por distintos estudios que ha realizado y que tienen que ver justamente también con el medio ambiente, un tema que sin duda en Antofagasta hemos abordado desde ya bastante tiempo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta entrevista en Antofagasta Televisión. Gracias por la invitación. Yo digo, justamente uno de los temas quizás que se ha tomado la agenda y que también ha adquirido bastante relevancia tiene que ver con el tema de la contaminación. ¿Qué tanto se ha vinculado la academia con estas cosas que han estado pasando, que están en los titulares, que está en la preocupación de la gente, justamente la contaminación que muchos indican existe de manera evidente en Antofagasta? Bueno, la universidad se ha vinculado bastante en apoyo a la investigación, de dónde proviene esta contaminación, y en apoyo a la comunidad. Entonces estamos siempre vinculados con este tema de la contaminación. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen realmente de la situación actual, del estado de cosas que tenemos en Antofagasta en torno a la contaminación? Lo que se hace ahora es determinación de metales pesados, metales traza, en tejidos biológicos específicamente, en suelo, aire, más o menos para ver en qué orden estarían estos contaminantes. ¿Cuáles son los estudios o hallazgos que se han hecho y que más pueden sorprender? Yo entiendo que hay, por ejemplo, estudios en embriones donde se ve efectivamente la presencia de metales pesados con gran preocupación. También el Colegio Médico lo decía hace algún tiempo. Sí, justamente hemos estado haciendo algunas investigaciones en tejidos vasculares, donde se ha encontrado altas concentraciones de metales pesados, específicamente arsénico. Se ha realizado esta investigación en tejidos de hace 10 años atrás, los cuales se han comparado con tejidos actuales. Justamente estos han bajado estos niveles, no a los niveles que nosotros quisiéramos, pero sí han bajado. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes advierten de esta exposición constante que tenemos, verdad? Y donde hay estudios ya en embriones, es decir, tenemos entonces niños que eventualmente podrían estar contaminados, adultos que por haber vivido más de 20 o 30 años en esta zona podrían tener un riesgo evidente en su salud. Sí, desde el punto de vista cardiovascular, teratogénico, a nivel pulmonar, por los sólidos suspendidos. Entonces, es bastante lo que afecta al ser humano. ¿Cuáles son las metodologías de investigación? Y esto se lo pregunto a propósito, por ejemplo, de muchos cuestionamientos que hubo respecto de tomas de muestras en Antofagasta. ¿Qué indica a nivel mundial, verdad, la manera correcta, por ejemplo, de medir contaminantes o metales pesados en suelo, en aire y también en tejidos humanos? ¿Qué tan bien estamos posicionados respecto de los métodos que seguimos justamente para pesquisar parte de estos metales pesados presentes? Bueno, la metodología que se sigue, por lo menos en la Universidad de Antofagasta, es de alto estudio, alto nivel. Se aplican técnicas validadas, métodos que ya están estandarizados, validados con materiales de referencia certificados internacionalmente. Entonces, la Universidad de Antofagasta muy bien posicionada desde ese punto de vista para el análisis de metales pesados. Una vez que se toman muestras en aire o en suelo, ¿estas mismas se pueden pesquisar en laboratorios en la zona o deben enviarse, por ejemplo, a Santiago o a otras zonas para ver la presencia de trazas o metales pesados? No, en la universidad, en el laboratorio de química analítica ambiental y bioinorgánica, allí se procesa en estos análisis, porque el laboratorio está dotado de alta tecnología, técnicas que pueden pesquisar a niveles muy bajos, a niveles traza. Entonces no tenemos la necesidad de enviarlo a otro laboratorio para certificarlo. O sea, existen las competencias, existen los estudios rigurosos en la ciudad. Existe un estudio, se hace al menos en el laboratorio de la Universidad de Antofagasta, el laboratorio de química analítica, el estudio que se hace es muy riguroso. Ahora, de alguna manera, ¿cómo ve, doctora, la educación medioambiental? Muchos de los ciudadanos manifiestan preocupación porque se dice constantemente que vivimos en un ambiente, ¿cierto?, que tiene una serie de peligros. Pero ¿cuánto conocemos efectivamente de medidas preventivas o de qué se podría hacer? No hay mucho de educación ambiental y se desconoce bastante el tema pese al problema que enfrentamos, ¿no? Claro, no. Educación ambiental no hay. Ya eso es lo que falta, o sea, educar a la población
a enseñarles a vivir en este entorno, ¿cierto? Que a la contaminación de tipo antropogénica se suma la contaminación geogénica. Entonces no sabemos vivir, no sabemos qué comer, qué consumir. Entonces eso va aumentando esta absorción de metal. Hace algún tiempo el académico también, Domingo Román, indicaba que es complejo también incluso alimentarse en esta zona, Sí. que muchos de los cultivos también presentan arsénico, él decía verdaderas bombas de arsénico Sí. en muchos de los vegetales. Sin embargo, no hay una claridad también para el consumidor de qué productos puedan estar o no mayormente contaminados, incluso pasa con el tema del agua que consumimos en esta zona aún. Sí, sí, bueno, la verdad es que cuesta decidir qué comer, pero hay que saber, uno sabe dónde está la contaminación, entonces no debe de consumir productos que provienen de ese lugar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones hoy? Por ejemplo, cuando uno dice que sabemos cuáles son, ¿sabrán realmente cuáles son esos puntos contaminantes? Por ejemplo, acá en la zona norte, por la actividad antropogénica que tenemos, es lógico que los suelos estén contaminados. Por ejemplo, en los sectores del norte de la región, sabemos que por la actividad que hay, la actividad minera, es lógico que los suelos estén contaminados, que el agua esté contaminada. No es que estemos culpando a nadie, solamente es por el entorno en que vivimos. Doctora, pero eso quiere decir que en realidad dejemos de consumir pescados y mariscos, por ejemplo, que se pesquen en esta zona, o verduras que sean cultivadas en esta zona. O sea, tendríamos que preocuparnos de ver de dónde vienen estas plantaciones que comemos. Sí, sí. Todo lo que podamos nosotros cultivar en esta zona es lógico que va a estar contaminado porque viene de un suelo contaminado. Porque porque la geogenia de esta zona, de la segunda región, es rica en metales pesados. Y eso significa que de alguna manera no está no es Vox Populi, digámoslo así, la gente no se preocupa, o sea, no todos hacemos el ejercicio. Sí, entonces allí deberíamos preocuparnos de saber qué consumir. ¿Es parte eso de la educación ambiental, considera sí, también? Es parte de la educación ambiental. Es parte. Ahora, de alguna manera, tampoco está tan presente. Yo voy acá, a lo mejor derechamente, a decir, hay muchos cultivos que son hidropónicos. ¿También podrían tener algunos de estos problemas? Lo ve también de esa manera porque se utilizan incluso procesos de agua desalada. Bueno, los cultivos hidropónicos son situaciones ideales en las que uno cultiva una especie. Entonces no debería por qué estar contaminada. Ahora, claro. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes advierten justamente, y volvemos a lo mejor donde yo ponía el ejemplo, ¿verdad? Hay niños contaminados, adultos que han vivido más de 20 o 30 años consumiendo productos de esta zona. ¿Cuáles son los riesgos a nivel toxicológico, de alguna manera, que nosotros podríamos ya advertir en esta zona? Sin ir más lejos, la presencia de cáncer es altísima en la región. Sí, bueno, el cáncer pulmonar y el cáncer de vejiga. Son dos tipos de cáncer altísimos en la región. Y esas son las principales consecuencias, ¿cree usted que están ligadas directamente con lo que respiramos, tomamos y comemos? El cáncer pulmonar sí está directamente ligado con el aire que nosotros respiramos. ¿En el caso de los alimentos también? Los alimentos, bueno, por el suelo, como le decía, el agua. Doctora, hay muchas de las publicaciones que usted ha hecho a nivel mundial, es reconocida además incluso en varios compilados donde alrededor de 1000 científicos publican sus distintas investigaciones, ha estado 2 veces ya invitada. ¿Por qué parece ser que muchas de estas cosas tienen importante repercusión o seguimiento en términos ambientales o toxicológicos, como lo hablábamos recién, a nivel mundial, pero parece ser que en Chile y en nuestra propia región no son tan de público conocimiento ni tienen quizás el valor, la relevancia y tampoco están al alcance de todos estos estudios? Bueno, lo que es la nominación del libro es específicamente por publicaciones que han tenido repercusión en nivel social y entre los pares científicos. Entonces, tal vez sea la falta de alguna legislación en Chile en que seamos más rigurosos desde el punto de vista ambiental. Como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, el medio ambiente está regulado, hay leyes, está legislado. Entonces aquí hay muchas cosas que no están legisladas. Hay muchos vacíos y también... Hay muchos vacíos.
Pero para Entonces, educar o tener políticas de educación o que la gente conociera cosas como las que usted ha dicho tan derechamente, que hay riesgos en los alimentos, el agua y otros factores en esta zona, no se necesita quizás una legislación, es solo la voluntad, a lo mejor algunos actores, o ¿cómo ve usted el tema? yo creo que sí, faltan leyes y leyes ambientales, sí, porque las leyes a mí me dicen hasta qué nivel de concentración es apto un alimento, un suelo, el aire, el material suspendido. ¿Cuáles deberían ser hoy por hoy en Antofagasta las recomendaciones para la población que vive en esta zona? De acuerdo a las investigaciones que ha hecho con sus pares y todo, ¿cuáles serían las recomendaciones para tener una vida más saludable, una mejor calidad de vida, pese a vivir en un entorno, como usted ya lo ha dicho, altamente a lo mejor riesgoso? Sí, bueno, yo recomendaría el consumo de antioxidantes. ¿Y eso los encontramos en qué tipo de alimentos? Bueno, los alimentos de, por ejemplo, frutas, verduras, y el consumo de, por ejemplo, de vitaminas C, vitamina A. Eso sería, pero frutas adquiridas en otra zona, porque usted En no decía otra que es zona. complejo de esta misma zona. Sí. ¿Y los antioxidantes por qué? ¿Se llega a esa conclusión o esa conclusión científica, verdad, de que necesitamos en esta zona más antioxidantes quizás que en otras zonas? Claro, sí, porque esta ciudad, bueno, esta zona tiene características epidemiológicas muy diferentes a la del resto de Chile. Entonces necesitamos, ¿cierto?, un antioxidante, como le decía, que nos frene la contaminación o la toxicidad de algunos elementos, que sean antagónicos a estos elementos. La toxicidad de estos elementos sean antagónicas al antioxidante. ¿Es posible que alguien que haya sido o que esté expuesto de manera constante a estos contaminantes ambientales o en alimentos pueda tener una especie de limpieza vía una mejor alimentación o más rica en antioxidantes? ¿Es comprobable eso a nivel científico también? Sí, se comprueba a nivel científico. Por ejemplo, yo le podría decir que las personas que consumen selenio, eso sí que en las dosis que no sean en tiempos permanentes, bajan los niveles de elementos tóxicos. Yo le escucho hablar, pero parece ser que estas cosas no están tan presentes, ni nadie las dice. No, Nadie le dice, no. ¿sabe qué? Usted vive en una zona contaminada, entonces de ahora en adelante mejor consuma más antioxidantes porque así probablemente extienda su vida, ¿verdad? O tenga una mejor calidad de vida. ¿Le parece a usted que esas cosas debieran estar en debates públicos, Sí. en las autoridades? Sí, deberían estar en los colegios, a todo nivel debería de informarse. ¿Qué nos falta para ese paso, doctora? Yo sé que la comunidad científica en general está abocado a avanzar cada vez más, ¿verdad?, en los estudios, en la ciencia, pero no se puede perder de vista la vinculación, justamente que para qué sacamos esos estudios adelante si no podemos en definitiva quizás hacerlos más útiles a la población, ¿no? Claro, tal vez como universidad podríamos nosotros dar charlas en los colegios, a la comunidad, dándole a conocer estas cosas. ¿Y hay instancias para eso hoy? Sí, hay instancias. ¿Qué faltaría? ¿Apoyo quizás más gubernamental de una cuestión más permanente? Más permanente, sí, algo permanente, que sea permanente en el tiempo, no algo aislado. ¿Cuál sería, a su juicio, justamente el desafío en términos ambientales en Antofagasta? Quizás en medidas en corto plazo, en el mediano, pensando a 20, 30 años. ¿De qué deberíamos estar justamente pendientes dados los estudios que ustedes llevan adelante? Bueno, lo primero, lo que yo veo aquí, bueno, en Antofagasta y en muchas otras ciudades, los científicos como que se aíslan y estudian y trabajan, investigan cada uno por su lado. Entonces todos llegamos como a resultados diferentes y no ayudamos en nada. Entonces deberíamos unirnos y trabajar por una sola causa y ayudar a la población. ¿Hay estándares así en el mundo o estamos replicando fórmulas de los científicos también en otros países hacen lo mismo? ¿O hay estándares donde hay trabajos mancomunados, mucho más estrechos en otros lugares? Sí, hay en otros lugares. Sí, en otros lugares hay unión de científicos para solucionar un problema ambiental. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los científicos hoy no se pueden un poco agrupar entonces en Chile? ¿No tenemos un estándar, certificaciones comunes? Yo creo que, no sé, es como que yo quiero, no sé, sobresalir más que el otro, probablemente pase eso, así. Eso es lo que tal vez pueda ocurrir.
Pero se están dando pasos, en definitiva Sí, Antofagasta también podría ser pionera en muchas de estas investigaciones. Hemos hecho un ciclo bastante largo con distintos académicos y distintas áreas de la Universidad de Antofagasta, la microbiología, la astronomía, los temas energéticos. Sin duda hay mucha capacidad y capital humano y expertos instalados en esta zona desarrollando investigaciones, además en una región que tiene una infinidad, ¿verdad?, en términos de riqueza para poder estudiar y explorar en campos científicos. Claro. Pero la idea es unirse a otras universidades, no dentro de la misma universidad, sino unirse a otras universidades. ¿Qué tanto interés hay hoy de los jóvenes, por ejemplo, de explorar áreas como estas, la química ambiental, la química de los alimentos o la toxicología en definitiva? Es escasa no hay interés, no hay mucho interés, muy escaso. Cada vez los alumnos se interesan menos por la química. Siento que explica gran parte de las problemáticas que hoy por hoy tenemos. Eso lo explica, yo creo, lo explica. Doctora, quiero agradecerle el que haya compartido con nosotros parte de su trabajo, experiencia también y muchas de las inquietudes que el ciudadano común y corriente tiene hoy por hoy en Antofagasta, sobre todo en términos de contaminación, y tal vez quedarnos con ese desafío de unir más a los científicos en pro también de una ayuda a la comunidad. A la comunidad, sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también. Gracias. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otra entrevista, como siempre, aquí en Antofagasta Televisión.